mirar a Dios desde un ángulo sin santidad, eso no es posible. Usted no lo va a encontrar. Cuando la teología habla de los atributos de Dios, de esas características y cualidades que hay en la persona de Dios, la teología los divide en dos tipos. En primer lugar, los atributos comunicables, que son aquellos que Dios transfiere al hombre para que el hombre pueda manejarlos, como por ejemplo la misericordia. Usted ve hombres llenos que hacen misericordia con el prójimo, que teniendo que quizás ejercer algún castigo, podríamos decir, o alguna reprensión, ellos son misericordiosos y pasan por alto esa situación y continúan adelante. Podemos ver también el amor, es un atributo de Dios, o Dios mismo se define como amor. Eso Dios lo transfiere a nosotros, y cada vez que podemos amar es haciendo esa representación de ese atributo de Dios. Pero tenemos la bondad, tenemos muchos atributos comunicables, pero del otro lado tenemos aquellos atributos de Dios que no son comunicables, atributos incomunicables, que Dios no lo traspasa a nosotros. Dios no nos los entrega porque no tenemos capacidad, no tenemos poder para poderlos administrar. Como por ejemplo la omnipresencia de Dios. Un ser humano no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Todo ser humano, todo cuerpo, toda materia está sujeta a tiempo y a espacio. Como es también la omnisciencia, Dios lo sabe todo, pero el hombre no puede saberlo todo. El hombre no puede saber lo que va a suceder mañana o lo que piensa cada ser humano en esta estancia. No puede. Ese atributo el hombre no lo puede manejar. La plenipotencia de Dios, la soberanía de Dios. Pero hay algo que me sorprende aquí, y es que dentro de los atributos incomunicables encontramos la santidad también. Y aquí yo tengo un choque con la teología. Sí, tengo un choque con los teólogos ahí, porque dentro de esa línea, o dentro de ese renglón, ellos colocan la santidad como un atributo incomunicable. Pero ¿qué hago entonces con Primera de Pedro 1:16? Que dice, Dios hablando a través de la boca de Pedro, dice: sed santo como yo soy santo. ¿Qué hago con eso? Aquí tengo un choque, una disyuntiva. Aquí tengo a la teología decir que es incomunicable, es intransferible, y encuentro a Pedro hablando inspirado por el Espíritu Santo de parte de Dios, y decir que Dios nos manda a ser santo. Lo que pasa es que son perspectivas distintas. Una cosa es lo que dice la teología, y otra cosa es la que dice el Dios de los teólogos. No porque ellos estén sirviendo a otro Dios, no, sirven al mismo Dios que usted le sirve. Es que la cosmovisión teológica está limitada a un nivel finito. Es que no puede el hombre interpretar a Dios completo. Es que no puede. Quiero que preste atención. Lo que está diciendo Dios a través de la boca de Pedro, Primera de Pedro capítulo 1 verso 16, no es una exhortación, no es una declaración, es una orden. Es un imperativo: sed santo. Todo esto viene en una línea de imperativos que el Señor a través de Pedro viene dando para una vida en santidad. Sed santo. ¿Pero qué significa eso? Porque es muy lindo hablar de santidad y escuchar a los pastores llamar a la iglesia a ser santo. Pero ¿qué es lo que me está diciendo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo soy santo? ¿Qué es lo que me dice el verso? Lo primero que quiere decir el verso es que la santidad no es una actuación. Pastor, ¿a qué se refiere? Yo no soy un actor de cine, yo no estoy actuando. No me refiero a eso. La santidad no se limita a una conducta de un momento. La santidad no se limita a un la santidad no se limita a una vestimenta larga. La santidad no se limita a un hecho de moralidad, a un hecho bueno, a un hecho agradable humanamente hablando. La santidad no es eso lo que Pedro está diciendo, o el Señor. Cuando Él dice sed santo, está hablando de persona. Está hablando que la santidad debe formar parte de tu persona, no de una conducta. La conducta debe derivarse de la persona. Yo no sé si lo entiende, pero Dios está diciendo que su pueblo tiene que ser. Está hablando de constitución humana. Su vida debe incluir la santidad con ella. No es algo que yo hago, es algo que yo soy. Pero para poder tener un buen entendimiento de esto, yo quiero que veamos algunos conceptos y lo coloquemos en el lugar correspondiente. Porque a veces
oímos muchas cosas, mas no la entendemos, o la interpretación que le damos no es la correcta. En días pasados aquí hablábamos de la justificación. Muchos confunden justificación con santificación. No es lo mismo. Justificación es la obra de transición que hizo Jesucristo al movernos y colocarse en la posición nuestra y pagar por nuestros pecados. El justo por los pecadores. Él pagó por ti en el Calvario. Él te justificó. Él te declara libre de culpa, no inocente, porque tú no eres inocente. Lo que yo cometí no fue un borrón y cuenta nueva, no. Está en los anales de la historia. Aunque usted haya pagado una condena de 20 años en una prisión, en los archivos judiciales está su pecado, está su delito. Nosotros no somos inocentes, somos libres de culpa. Jesús murió por ti, murió por mí, se puso en mi lugar y dijo: el justo por los pecadores. Gloria a Jesús para siempre. Cuando vayas a verlo, cuando vayas a querer entender la justificación, míralo así. Para cuando nosotros hablamos de santidad, santificación, quiero que entiendan esto es sumamente importante para poder tener una visión clara del concepto. Santidad y santificación no es la misma cosa. La santidad es una posición, la santificación es un proceso. ¿Por qué digo una posición? Porque si usted no entiende esto, el diablo y los demonios lo tendrán de títere. La palabra santidad se traduce como separado de qué? De un mundo contaminado y acercado a Dios. Una vez usted está en Dios, usted es santo. ¿Usted sabe qué pasa ahí? Lo que Stalin dijo es válido y lo que dijeron ustedes también. La salvación conjuntamente, inmediatamente me da una santidad posicional. Cuando Dios me salva, me separa y me coloca dentro de los santos. Nadie va al cielo si no es santo de Jehová. La santidad no es una conducta, es una posición para el lado de Dios. Yo quiero que entiendan eso. Se amplía porque hay una santidad progresiva.